Vamos a continuar con la clase de ecología. Nos quedamos en los factores abióticos edáficos, o sea, referentes al suelo. Nos dice que la definición de suelo es una capa superficial de la corteza terrestre conformada por minerales, materia orgánica, agua y aire, ¿no? Y la palabra edáfico significa perteneciente o relativo al suelo. ¿Cuáles van a ser las funciones que va a tener el suelo? Bueno, es el medio donde crecen las plantas, es un filtro y un amortiguador. ¿Por qué es un filtro y un amortiguador? Pues porque va a limpiar los contaminantes que depositemos en él, pero pues tiene una cierta capacidad que nosotros al tener tanta sobrepoblación no damos el tiempo de que el suelo filtre todos los contaminantes que caen en él, como plaguicidas, metales pesados, etcétera. Su otra función que va a tener el suelo va a ser regular el ciclo hidrológico, el famosísimo ciclo del agua que ustedes vieron ya en la secundaria y que más adelante vamos a ver otra vez. También otra de sus funciones es hábitat de los organismos, desde los más pequeños hasta nosotros como seres humanos. El 5, que va a servir como soporte de infraestructura para que nosotros podamos estar ahí, construir nuestras casas, nuestros lugares de comercio, etcétera. Entonces, el suelo va a estar compuesto por los 3 estados de la materia, que es una fase líquida, una fase sólida y una fase gaseosa, es decir, el suelo va a interaccionar en dichos estados. Vamos a pasar a la temperatura del suelo, porque es claro que el suelo va a tener una cierta temperatura, pero esto va a depender de la cantidad de minerales y qué tipo de minerales tenga. Vamos a pasar a lo que es el pH del suelo, y aquí el pH se va a referir a la concentración de hidrógeno que tenga ese suelo, es lo que le va a dar su acidez o alcalinidad. Y por ejemplo, en los lugares que es un ambiente tropical donde hace mucho calor, llueve mucho, el pH del suelo va a ser ácido, porque esa agua que cae, va a disolver los nutrientes y va a transportar a mayor profundidad hacia donde están las corrientes de agua esos nutrientes. En cambio, en los lugares secos o áridos, el pH va a ser básico, arriba de 8, porque como no hay agua, la acidez y la alcalinidad pues ahí se quedan y se siguen acumulando. Después pasaríamos a los factores bióticos, que van a estar representados por las interacciones que mantienen los seres vivos entre ellos. Esas relaciones van a formar parte de su ambiente. Bueno, entonces vimos que estos factores bióticos, o que tienen que ver con las cosas vivas, pueden ser intraespecíficos e interespecíficos. Entonces, los intraespecíficos van a dar entre individuos de una misma especie, y los interespecíficos son aquellos que ocurren entre individuos de especies diferentes. Los factores bióticos intraespecíficos, los más relevantes son la competencia y la cooperación. Y de estas relaciones de la competencia y cooperación va a surgir el nicho ecológico. El nicho ecológico es aquel que ocupa un espacio físico donde va a encontrar los nutrientes que necesita y consume, y las interrelaciones que tenga con la misma especie. En cambio, en la cooperación se va a tratar cuando los dos individuos colaboren entre sí para lograr algo o un bien común de esa comunidad. Por ejemplo, los leones que cazan en manada, ellos van a cooperar para lograr atrapar una presa y alimentarse de ella. Y otras, por ejemplo las leonas, pues pueden cuidar, unas van a cuidar a las crías y otras van a ir de cacería. Después, en los factores bióticos interespecíficos, ahí es donde vimos 5 cosas, ¿se acuerdan del cuadro que ya vimos? Bueno, ahí vimos el parasitismo, es cuando un individuo se beneficia del otro, pero no lo elimina. No lo elimina porque lo necesita, ¿no? O es como cuando su mamá se enoja y les dice que son unos parásitos, pues porque ustedes dependen de sus papás los alimentan, los visten, los calzan y los mantienen, y no los eliminan, aunque quieran, no los eliminan, ¿no? Pasamos a la depredación.
La depredación va a ser una relación, sí, es cierto, es una relación, pero esa relación es de un individuo, de una especie, que se alimenta de un individuo de otra especie. Por ejemplo, un zorro que se va a comer una gallina. El zorro se va a alimentar de la gallina y los dos son de especies diferentes. El tercero, el mutualismo, es cuando dos especies se benefician una con la ayuda de la otra, ¿no? Por ejemplo, las bacterias que viven en los tractos digestivos. Disculpen el ruido, voy a parar un momento. Continuamos. El comensalismo es cuando los individuos de una especie obtienen beneficios de otra, pero sin causarle algún daño. Y aquí pone el ejemplo de las orquídeas, porque aunque viven en un árbol, no le causan ningún daño ni a las hojas ni al tronco. Competencia es cuando varios organismos necesitan los mismos recursos, los cuales en este caso se encuentran en forma limitada, pues las especies van a competir por obtenerlo y obtener la mayor cantidad posible. ¿Sale? Entonces, en esta parte se dieron cuenta, el cuadro lo vamos a complementar con este texto. Bueno, la siguiente tarea va a ser esta. Van a buscar ustedes fotos. Bueno, para empezar van a buscar ejemplos y van a buscar fotos, recortes de los factores bióticos intraespecíficos de acerca de la competencia, un ejemplo de competencia, un ejemplo de cooperación. Luego de los factores bióticos interespecíficos, un ejemplo de parasitismo, de depredación, de mutualismo, comensalismo y competencia. Continuamos. El comensalismo es cuando los individuos de una especie obtienen beneficios de otra, pero sin causarle algún daño. Y aquí pone el ejemplo de las orquídeas, porque aunque viven en un árbol, no le causan ningún daño ni a las hojas ni al tronco. Competencia es cuando varios organismos necesitan los mismos recursos, los cuales en este caso se encuentran en forma limitada, pues las especies van a competir por obtenerlo y obtener la mayor cantidad posible. ¿Sale? Entonces, en esta parte se dieron cuenta, el cuadro lo vamos a complementar con este texto. Bueno, la siguiente tarea va a ser esta. Van a buscar ustedes fotos. Bueno, para empezar van a buscar ejemplos y van a buscar fotos, recortes de los factores bióticos intraespecíficos de acerca de la competencia, un ejemplo de competencia, un ejemplo de cooperación. Luego de los factores bióticos interespecíficos, un ejemplo de parasitismo, de depredación, de mutualismo, comensalismo y competencia. Vamos a ver a continuación los niveles tróficos y vamos a decir que un nivel trófico se forma cuando dentro de ese ecosistema los organismos van a obtener su energía de una fuente común. Entonces podemos decir que los niveles tróficos van a estar subdivididos en dos grandes grupos, en productores y consumidores. Los productores van a ser el primer nivel y van a ser autótrofos, es decir, que ellos mismos producen sus alimentos. Los consumidores van a ser organismos heterótrofos, que quiere decir que ellos van a tomar la materia orgánica, que la van a tomar de manera directa o indirecta de los autótrofos para poder realizar sus funciones vitales. Y a su vez los consumidores van a ser de diferentes tipos, primarios, secundarios, terciarios y otros tipos de consumidores. Los primarios van a ser los herbívoros o que comen hierba, los secundarios carnívoros o que se alimentan exclusivamente de carne. Los terciarios van a ser los supercarnívoros, que son aquellos que se alimentan de los carnívoros. Y otros tipos de consumidores van a ser tres también, los omnívoros, que son los que se alimentan de más de un nivel trófico, como por ejemplo nosotros los seres humanos. Los carroñeros o necrófagos son aquellos que se alimentan de cadáveres, como los buitres, los chacales y las hienas. Ellos en específico no cazan, ellos comen los cadáveres o los restos que deje alguna otra especie. Y los detritívoros, que son aquellos que consumen toda una gradación
decreciente de restos orgánicos, como por ejemplo las lombrices de tierra. Gradación me estoy refiriendo, o quiere decir la palabra que lleva un orden. Gradación quiere decir seguir un cierto orden. Bueno, entonces estamos hablando de que ese orden es de mayor a menor, es decir, restos ya muy pequeños, orgánicos, como las lombrices de tierra. En este caso, las lombrices de tierra pues no tienen dientes, ellos van a chupar de la tierra donde estén los nutrientes, ¿no? Entonces, por ejemplo, si nosotros en nuestros cultivos de lombrices, si nosotros los hiciéramos, tendríamos que licuarles las cosas o dejar que se deshagan y que ya formen lixiviados o líquidos para que entonces las lombrices los puedan absorber.